Explicación Misterios de la Brea. En este vídeo explicaremos quién es Petra. La gran pregunta sería si Petra es la futura hija de Verónica y Lucas, con ese gran parecido de la actriz a estos dos, si es la hija de Levi o si es la hermana de Gavin. Antes de nada, pongámonos en contexto. Petra es una niña dulce, tierna y, por lo que pudimos ver, bastante temerosa. La conocimos en el capítulo 13 de la segunda temporada, primera parte de El Viaje. Apareció al lado de un pequeño campamento donde encontraron a un hombre y una mujer completamente muertos y por un animal. Supongo que estas personas pertenecían a la organización de los 4 hexágonos y que estaban al cuidado de Petra. No sé si os suena esta historia a algo. A Silas cuidando a Isaiah, ¿no es cierto? Respecto a Petra, se ve que salió huyendo tras la llegada del animal, hasta que fue encontrada por nuestros supervivientes prehistóricos, incluidos Scott, con el que tuvo un muy buen feeling. Ella finge hablar alemán solamente, aunque también sabe inglés. Suponemos que tanto ella como su madre tienen origen alemán, porque el nombre de Petra es muy común en Alemania, y luego la madre se llama Maya Schmidt, que bueno, no hay que ser muy listo tampoco para llegar a esta conclusión. Maya sabe inglés porque bueno, ya Scott nos dijo que Maya estuvo en 2021, ya que era la mujer que le iba a hacer esa entrevista para entrar al trabajo que fuese, por lo que vemos que llevaba mucho tiempo por Los Ángeles. Y Petra, bueno, ya la vimos diciendo también que vino de esa base militar estadounidense con su madre. Actualmente no se sabe dónde está su madre y su único objetivo es la de encontrarla, ahora con la ayuda de Scott. Pues bien, aquí vienen las 3 teorías sobre quién es esta pequeña. La primera teoría que salió fue la de que podía ser la hija de Verónica y Lucas, debido a que tiene los ojos de Lucas y luego tiene las mismas facciones que Verónica. La actriz es muy parecida a ambos y sería un gran giro para la trama que fuese la hija, pero bueno, aparte de que nada de lo que conocemos sobre Petra coincide con estos dos personajes, decir que el creador de la serie, Applebaum, ha sido muy rotundo con este caso, con el temita este, y ha confirmado que no es la hija de ambos, así que esa teoría está súper cancelada. La segunda teoría era que podría ser la hija de Levi y Maya su mujer, y ya de entrada hay 2 cosas que chirrían en esta teoría. La primera es, bueno, que Petra ve a Levi y no lo reconoce, ni incluso Levi ve a su hija y tampoco la reconoce. Y la otra cosilla que me chirría es la de que Levi dice que su mujer se llamaba Marisa y no Maya. De todas maneras, estas 2 cositas que me chirrían las explico en detalle en este vídeo que tenéis por aquí arriba. Por lo que, quitando estas 2 pegas que se podrían explicar perfectamente en el vídeo, ahí os lo explico, que os comento aquí arriba, sí que podría ser Petra su hija, pero no me llega a convencer del todo porque sinceramente pienso que la hija de Levi murió junto con Marisa y no la conocemos. Y por último, la tercera teoría que tenemos sería la de que Petra es la hermana de Gavin e hija de James. Pensad que Petra tiene la misma edad o un poquito más mayor que Isaiah, que es la edad que tendría Gavin en 10.000 años antes de Cristo si no hubiese sido secuestrado por Rebeca y llevado al portal hacia 1988. Entonces Isaiah y Petra tendrían edades muy similares. Y por otro lado, el tema de que Caroline y Silas jamás le hayan contado nada a Gavin sobre que tenía una hermana, bueno, podía ser perfectamente porque no lo supieran. Ambos personajes odian a James. No le hubiese importado nada decírselo a Gavin, por joder incluso a James. Por lo que Petra podría ser hija de James perfectamente, pero no de Caroline, sino de Maya. De ahí a que la organización de los 4 hexágonos de Maya fuese una contraposición del Lazarus de James, y por ello el querer acabar con todos ellos con la ayuda de Levi, que ya sabemos que pertenece al grupo de los 4 hexágonos. Igual este grupo podría ser incluso más malo aún que los de Lazarus, por lo que, bueno, eso ya lo hablaremos en otro vídeo. Y respecto a estas 3 teorías, lamentablemente ahora voy a decir mi opinión, y mi opinión más sincera es que
no estoy a favor de ninguna de estas tres teorías, ya que ninguna me convencen. Y de lo que estoy seguro, en un gran 90 y tanto %, es que Maya es la hermana de Gavin, no Petra, sino Maya, la madre de Petra, creo que es la hermana de Gavin, y Petra, bueno, sería su sobrina, ya que según Applebaum, aún no habían escogido actriz para interpretar a la hermana de Gavin, y que no iban a revelar la edad de ella, por lo que tras estas palabras, puede ser que finalmente la hermana de Gavin sea Maya, porque bueno, esa actriz aún no ha sido elegida para interpretar al personaje, y por eso salía en todas las fotos que hemos visto de Maya, salía con gafas de sol. Si esto termina siendo así, ambos habrían sido, bueno, de pequeños habrían viajado hacia el futuro, por así decirlo, aunque ellos vienen del futuro en realidad, pero bueno, al final son dos hermanos que eran pequeños y ambos nos los hemos encontrado en 2021 ya como adultos e incluso con hijos. Es una locura de serie, es tremendísima. Dejadme en los comentarios quién creéis vosotros que es la pequeña Petra, que estaré deseando leerlo. Y nosotros nos veremos en el siguiente vídeo de esta gran serie de La Brea. Hasta luego.